Durante muchos días, el pueblo de Israel vivió bajo una tensión constante. No era solo el miedo a la guerra, sino el peso de la incertidumbre. Frente a ellos, los filisteos habían levantado su campamento con una seguridad inquietante. Entre ambos ejércitos se extendía un valle amplio y profundo, silencioso, como si la tierra misma esperara una decisión. Cada mañana, cuando el sol comenzaba a elevarse, un hombre descendía desde el campamento filisteo hacia el valle. Su sola aparición bastaba para alterar el ánimo del ejército israelita. Su nombre era Goliat. No era solo un guerrero grande, era imponente en cada aspecto. Su armadura cubría su cuerpo como una fortaleza de metal, y el brillo del bronce bajo la luz del día parecía reforzar su imagen de invencibilidad. Goliat caminaba con pasos firmes y seguros. No mostraba prisa ni duda. Al llegar al centro del valle, levantaba la voz con desprecio y lanzaba su desafío. No hablaba únicamente a los soldados, sino al corazón de Israel. Se burlaba de su fe, de su Dios y de su aparente debilidad. Proponía un combate sencillo, un hombre contra otro. Si alguien lograba vencerlo, los filisteos se someterían. Pero si él vencía, Israel quedaría humillado y derrotado. El desafío se repitió día tras día. 40 mañanas consecutivas, la voz de Goliat resonó en el valle. 40 tardes, su risa cerró la jornada. Cada repetición profundizaba el miedo. Cada silencio fortalecía la sensación de derrota antes de que la batalla siquiera comenzara. Los soldados israelitas escuchaban desde la distancia. Algunos apretaban sus armas con fuerza, otros evitaban mirar. Nadie avanzaba, nadie respondía. El miedo no solo se sentía en el cuerpo, sino en el espíritu. Incluso el rey Saúl, conocido por su estatura y fortaleza, permanecía en silencio. Su liderazgo parecía debilitado por la magnitud del desafío. Mientras el ejército se paralizaba, la vida continuaba lejos del valle. En las colinas, lejos del ruido de la guerra, vivía un joven llamado David. Su mundo era distinto. No estaba rodeado de armaduras ni de gritos de desafío. Su día a día transcurría entre ovejas, senderos polvorientos y largos momentos de soledad. David era pastor, el menor de los hijos de su familia, y para muchos, el menos importante. David conocía el silencio. Había aprendido a escuchar el viento, a observar el cielo y a confiar en Dios en lo simple. En más de una ocasión había enfrentado peligros para proteger a su rebaño. No eran batallas gloriosas ni visibles, pero habían forjado en él una confianza profunda. En esos momentos, lejos de los aplausos, David había aprendido que no estaba solo. Un día, su padre le pidió que llevara provisiones a sus hermanos que estaban en el campamento. David aceptó sin cuestionar. Para él era una tarea más, una responsabilidad sencilla. No imaginaba que ese viaje lo llevaría directamente al centro de una historia que cambiaría su destino. Al llegar al campamento, David notó algo extraño de inmediato. Había movimiento, ruido y soldados por todas partes, pero también había una tensión que no lograba entender. No vio avance ni preparación para la batalla. Entonces escuchó la voz que dominaba el lugar. Era la voz de Goliat. Por primera vez, David oyó el desafío completo, escuchó las burlas, las amenazas y la arrogancia. Mientras los demás soldados bajaban la mirada, algo diferente ocurrió en el corazón de David. No sintió miedo, sintió indignación. No comprendía cómo aquel hombre podía desafiar al pueblo de Dios sin que nadie respondiera. David comenzó a preguntar qué ocurriría con quien se atreviera a enfrentarlo. Sus palabras llamaron la atención. Algunos se rieron. Otros se incomodaron.
Pronto, sus propios hermanos lo escucharon y reaccionaron con dureza. Lo acusaron de orgullo, de curiosidad inútil y de no entender la gravedad de la situación. Le ordenaron que regresara a casa, pero David no retrocedió. Para él, el problema no era el tamaño del gigante, sino el silencio del pueblo. Su confianza no estaba en su experiencia, sino en la certeza de que Dios no había abandonado a Israel. Esa convicción lo impulsó a seguir hablando, a seguir preguntando, a no aceptar el miedo como respuesta. Las palabras de David llegaron hasta el rey Saúl, quien ordenó que lo llevaran ante su presencia. Frente al rey, David habló con serenidad. No se presentó como un héroe ni como un guerrero experimentado. Simplemente compartió su experiencia. Contó cómo había protegido a sus ovejas de leones y osos, y cómo en cada ocasión había sentido la ayuda de Dios. David afirmó, con una calma sorprendente, que el mismo Dios que lo había sostenido en el campo, lo sostendría ahora en el valle. Saúl lo observó en silencio. Vio a un joven sin armadura, sin entrenamiento militar, sin reputación. Aún así, percibió en sus palabras una convicción que hacía tiempo no veía en su propio ejército. Y en ese momento comenzó a tomar forma una decisión que cambiaría el curso de la historia. Las palabras de David no pasaron desapercibidas en el campamento. Aunque era joven y desconocido, su forma de hablar contrastaba con el miedo generalizado. Mientras muchos evitaban incluso pronunciar el nombre del gigante, David hablaba con convicción, como alguien que no aceptaba el miedo como respuesta final. Sus hermanos lo miraban con molestia. Para ellos, David no comprendía la gravedad de la situación. Habían visto la guerra de cerca. Habían escuchado el desafío durante días y sabían lo que estaba en juego. La confianza de David les parecía ingenua, casi ofensiva. Lo reprendieron con dureza, acusándolo de orgullo y de no conocer la realidad del combate. David, sin embargo, no respondió con ira, no levantó la voz ni discutió. Sabía que convencerlos no era su misión. En su interior había una certeza que no dependía de la aprobación de los demás. Para él, la verdadera batalla no era contra el gigante, sino contra el miedo que había paralizado a todos. La noticia de aquel joven que hablaba sin temor llegó nuevamente hasta el rey Saúl. Esta vez, David fue llevado ante él con mayor atención. Saúl lo observó con detenimiento. No vio a un soldado preparado, sino a un muchacho sencillo, con ropa de pastor y manos acostumbradas al trabajo cotidiano. David habló con respeto, pero sin vacilar. Explicó que no era ajeno al peligro. Recordó cómo, cuidando a sus ovejas, había enfrentado animales salvajes que amenazaban al rebaño. No lo dijo para presumir, sino para mostrar que su confianza no nacía de la nada. En cada uno de esos momentos difíciles, había aprendido que la protección no venía solo de la fuerza, sino de la fe. Saúl escuchó en silencio. Dentro de él había dudas, pero también una chispa de esperanza. El ejército estaba paralizado, y aquel joven mostraba una valentía que no encontraba en nadie más. Finalmente, decidió permitirle intentarlo. Antes de dejarlo ir, Saúl quiso ayudarlo a su manera. Mandó traer su armadura real y se la ofreció a David. La armadura representaba poder, experiencia y autoridad. Para Saúl, era una forma de preparar al joven para un combate desigual. David aceptó y se la colocó. Dio algunos pasos, intentando adaptarse, pero pronto comprendió que algo no estaba bien. El peso lo ralentizaba, los movimientos se volvían torpes. Aquella armadura no estaba hecha para él. David se detuvo. Respiró hondo. Entonces, tomó una decisión que muchos no entenderían. Se quitó la armadura. No lo hizo por desprecio, sino por honestidad.
Sabía que no podía enfrentar aquella batalla fingiendo ser alguien que no era. Su confianza no estaba en el metal ni en las armas humanas. Decidió ir como siempre había ido, con sencillez y fe. Salió del campamento y caminó hacia un arroyo cercano. El ruido del ejército quedó atrás y el ambiente se volvió tranquilo. Allí, junto al agua, David se agachó y observó las piedras. Eligió 5, lisas y firmes, que cabían perfectamente en su mano. Cada elección era cuidadosa, sin prisa, como si comprendiera que cada detalle tenía un propósito. Guardó las piedras en su bolsa y tomó su honda. Era un instrumento simple, familiar, algo que había usado muchas veces en su vida como pastor. Para otros, parecía insuficiente. Para David, era suficiente. Mientras tanto, desde el otro lado del valle, Goliat observaba. Vio a David acercarse y estalló en burla. No podía creer que enviaran a un joven sin armadura ni espada. Se sintió insultado, lo maldijo y lo despreció, convencido de que aquel enfrentamiento sería breve y humillante. David se detuvo frente al gigante. Aunque la diferencia de tamaño era evidente, no mostró temor. Respondió con palabras firmes, dejando claro que no venía en nombre de su propia fuerza, sino confiando en Dios. Declaró que la batalla no se decidiría por armas humanas, sino por la voluntad divina. El valle quedó en silencio. Ambos ejércitos observaban sin respirar. El momento que había sido postergado durante días finalmente había llegado. David dio un paso al frente. No retrocedió, no dudó. Caminó hacia el centro del valle con una calma que desafiaba toda lógica humana. La batalla estaba a punto de comenzar. Por un instante, el valle quedó completamente en silencio. No se escuchaban gritos ni desafíos. El viento parecía haberse detenido, como si toda la creación esperara el desenlace. Los soldados de ambos ejércitos observaban sin parpadear, conscientes de que aquel momento definiría algo más que una simple batalla. David avanzó con pasos firmes. No había odio en su mirada ni rabia en su corazón. Su confianza no nacía del deseo de vencer a otro hombre, sino de la certeza de que no estaba solo. Frente a él, Goliat levantó la voz una vez más, burlándose y menospreciándolo. Para el gigante, aquel joven no representaba una amenaza real. David no respondió con insultos, habló con claridad y convicción. Declaró que no venía con espada ni con lanza, sino confiando en Dios. Sus palabras no eran un discurso vacío, sino la expresión de una fe profunda que había sido cultivada en el silencio y en la soledad. Entonces, David tomó la honda en su mano. Respiró profundamente. No miró a su alrededor. No buscó la aprobación de nadie. En ese instante, todo lo que había aprendido como pastor, toda la confianza que había desarrollado lejos de los aplausos, se concentró en un solo movimiento. La honda comenzó a girar, describiendo un círculo en el aire. El tiempo pareció ralentizarse. Los ejércitos observaban con el corazón acelerado. Algunos cerraron los ojos, incapaces de mirar. Otros apretaron los puños, aferrándose a una esperanza que hasta ese momento parecía imposible. La piedra salió disparada. No fue la fuerza del brazo lo que determinó el resultado, sino la firmeza de la fe que acompañó aquel gesto. En un instante, el gigante cayó. No hubo gritos de victoria inmediata, hubo asombro, hubo silencio, hubo incredulidad. El enemigo que había provocado miedo durante días ya no dominaba el valle. Los soldados de Israel comenzaron a reaccionar lentamente. El temor que los había paralizado empezó a disiparse. Donde antes había silencio, ahora surgía una confianza renovada. La victoria no había llegado como muchos esperaban, pero había llegado de una manera que nadie olvidaría. David permaneció quieto. No levantó los brazos en señal de triunfo. No buscó reconocimiento.
Sabía que aquella victoria no era para engrandecer su nombre, sino para recordar a todos que la fe puede transformar incluso las situaciones más imposibles. Mientras el sol descendía lentamente sobre el valle, David respiró hondo. Aquel día no lo había convertido aún en rey, no había cambiado su vida de inmediato, pero había marcado el comienzo de un camino distinto. Había demostrado que el valor no depende del tamaño y que la verdadera fuerza nace de la confianza. Los soldados miraban a David con nuevos ojos. Ya no veían solo a un pastor, sino a alguien que había tenido el coraje de dar un paso adelante cuando todos los demás se habían detenido. El miedo había sido vencido, no por la fuerza, sino por la fe. Con el paso de las horas, el valle recuperó la calma, el ruido de la guerra se desvaneció y la historia comenzó a tomar forma. Aquella batalla sería recordada no como el enfrentamiento entre un joven y un gigante, sino como el momento en que la fe cambió el destino de un pueblo. David miró hacia el horizonte. Sabía que vendrían nuevos desafíos, nuevas pruebas y nuevas responsabilidades, pero también sabía que la confianza que lo había sostenido ese día seguiría acompañándolo. Había aprendido que no es necesario ser el más fuerte para vencer, sino estar dispuesto a confiar cuando todo parece perdido. La historia de David y Goliat no trata solo de una victoria inesperada. Habla de cómo el miedo puede paralizar a muchos y de cómo la fe puede levantar a uno solo para cambiar el curso de la historia. Nos recuerda que los gigantes no siempre caen por el tamaño de la piedra, sino por la firmeza de la fe que la lanza.